Se está grabando, así que esta llamada, lo que lo primero que les vendría bien para esta materia es ir con uno de los tres ejes bien preparado, y que lo puedan relacionar con los otros dos ejes. Tecnología lo tienen que dividir, digamos, en tres temas principales, que son sistema de salud, proceso de atención de enfermería y necesidades básicas, como eh, tres ejes principales a la hora de estudiarlo, ¿sí? El sistema de salud, en sí, lo más importante que tienen que tener es, primero, ¿qué es un sistema de salud? ¿Cómo ustedes pueden explicar qué es un sistema de salud? Con sus palabras, no se la vuelen tanto con usar el concepto de libro, porque muchas veces, si estudiamos directamente el concepto de libro, lo que hacemos es olvidar, si nos olvidamos una palabra, nos olvidamos todo el concepto. Entonces, a ver, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos en el libro de tecnología de qué es un sistema de salud? Que es un conjunto de organizaciones integradas en forma coherente con un sistema organizacional, normativo y operativo de intervenciones acorde a la realidad de las necesidades de salud de una población. Vamos a traducirlo al criollo. Primero, ¿qué es un sistema de salud? Es una forma de organizar diferentes organizaciones que lo que van a hacer es decidir cómo se va a organizar, cómo se van a organizar los recursos que hay para poder llevar lo que es la atención de la salud a la población. ¿Cuáles son los problemas más prevalentes que hay en una comunidad o en una población? Y cuáles son los recursos materiales y humanos que van a requerir según esas necesidades. El sistema de salud no solamente está compuesto por lo que son las organizaciones propias de lo que es la salud, como dígase los hospitales o los centros de salud, sino que también es toda una red de diferentes organizaciones que hacen al sistema de salud. Es decir, están los centros de salud, los hospitales, están también otros profesionales que hacen parte del equipo de salud, como los trabajadores sociales, eh, abogados también hacen parte de todo lo que optimiza al sistema de salud, porque es todo lo que requiere también una comunidad para poder tener una, eh, un sistema de salud organizado y coherente, ¿sí? Bien, no solamente hablamos de sistema de salud en tanto a lo que son las organizaciones o los hospitales o las instituciones, sino también a todas las actividades que implican todo lo que es el proceso de salud, atención a enfermedad. Como dígase, todo lo que tiene que ver con la educación para la salud, eh, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de un territorio para poder determinar cuáles son eh, Basura. las problemáticas que hay en una comunidad, las condiciones, e incluso dentro de ese reconocimiento también está el reconocer cosas como las condiciones laborales que tienen en un sector determinado. Ustedes van a ver, cuando estudien toda la parte de las características del sistema de salud, que una de sus características es que está fragmentado. ¿Qué significa que está fragmentado? Que nosotros tenemos un sistema que se divide en salud pública, salud privada y las obras sociales. E incluso dentro de esa fragmentación también tenemos los niveles municipal, provincial y nacional. Eso es también, eso por un lado es de dónde salen los recursos y por el otro lado, cómo se distribuyen o quién distribuye esos recursos. ¿Sí? Vamos bien. Bien. Una de las
Cuando hablamos de las características de un sistema de salud, en este caso para la UNR, que es lo que ustedes tienen en el material, lo que tienen que ver es, en el examen, traten de acordarse la mayor cantidad posible de los nombres, no de los conceptos, pero tomen 2, 3, 4 de esas características, busquen la forma de acordarse esos conceptos que en general son breves, eh, para poder conceptualizarlos, es decir, para poder decirle qué son, qué significa, por ejemplo, que la eficacia sociosanitaria, por ejemplo. Otras características que es integral, eh, lo que busca, o sea, que sea integral lo que busca es evitar los choques que suele haber al haber tantas formas de organizar el sistema de salud. Gratuito, nosotros sabemos que en Argentina tenemos un sistema de salud público que es gratuito, en donde la gente que se va a atender en un hospital público o en un centro de salud barrial no va a pagar por la intervención que se le haga. Eh, lo equitativo tiene que ver con, siempre hay estas cosas, equitativo no es igual a igualitario, ¿sí? Una cosa es algo igualitario y otra cosa es algo equitativo. Cuando hablamos de equidad, significa que estamos dando a cada sector lo que necesita. Es decir, si un sector de la población requiere más atención o más recursos, se le va a dar a ese sector más recursos porque es lo que requiere, ¿sí? No es lo mismo eh, hablar de lo que necesita por ejemplo, el barrio Toba en cuanto a atención sanitaria, que es lo que necesita microcentro, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les decía, lo de los subsectores del sistema de salud, lo público, obras sociales y privado, que tiene que ver con de dónde salen los recursos. Esto, ténganlo bien presente. Eh, el sector privado, el público y el de las obras sociales están relacionados entre sí, no es que son sistemas, o sea, subsectores separados, sino que existen redes en donde están conectados cada sector, ¿sí? No porque una persona tenga una obra social no se va a poder atender en un hospital público. No, porque una persona tenga una prepaga no se va a poder atender en el público, ¿sí? La forma en la que después se termina, ¿cómo decirlo? Eh, organizando las cuestiones de recursos monetarios, cómo se da la cuestión de los recursos monetarios, eso es algo más, eso ya va por otro lado, pero no que una persona tenga una prepaga que se atienda en un sanatorio privado no implica que se le va a rechazar en el hospital público, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? El privado, o sea, un hospital privado está obligado en caso de emergencia a atender a una persona que no tiene obra social o que no está atendida o que no se atiende, no tiene esa prepaga para ese sanatorio privado, sí o sí tiene que atenderlo por ley. Y una vez que está atendido, esa persona se la deriva a un hospital público, pero solo cuando esa persona está estabilizada, ¿sí? Y todo esto eh, tiene, en todo esto tienen que ver lo que son las redes en salud, ¿sí? Que lo que yo no me acuerdo si se habla en el material de tecnología de redes, porque todos estos temas así de lo que es de tecnología, para los que son de primero, que están cursando ahora tecnología, lo van a volver a ver
y lo van a profundizar en segundo año. Los que ya están cursando segundo, bueno, ya saben que todos estos temas se profundizan después en otras materias como salud comunitaria. Dentro de las características de lo que es el sistema de salud argentino, nosotros tenemos los niveles de atención. Siempre, y esto, o sea, anótenselo en algún lado, anótenselo, no sé, bien notorio, niveles de atención, niveles de prevención y niveles de complejidad son cosas diferentes. Pasa mucho, al menos de lo que yo he hablado con los que rinden las ensambladas o cuando van a rendir el final de tecno, que confunden niveles de atención con niveles de prevención con niveles de complejidad. Son tres cosas diferentes que van de la mano, pero son cosas diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de nivel de atención, estamos hablando de la forma en la que se organizan los recursos para satisfacer las necesidades de la población, ¿sí? Es decir, según la necesidad de la población, es los recursos que va a tener la institución de lo que es el nivel de atención. No es lo mismo los recursos que tiene un centro de salud barrial que el que tiene un hospital de alta complejidad como el ECA, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las necesidades que atiende cada efector son diferentes. Un centro barrial lo que va a hacer es atender necesidades que no son de urgencia, van a ser principalmente todo lo que tiene que ver con controles, la atención más básica, digamos, y que requiere quizás un control a largo plazo que no necesariamente necesita una intervención compleja. Por eso, por ejemplo, lo que es mi primer nivel de atención lo vamos a ver siempre va a estar en lo que son los centros de salud barriales. Eso es un primer nivel de atención. Aparte, a lo que me olvido que es muy importante cuando les pregunten sobre primer nivel de atención, es la puerta de entrada al sistema de salud. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud. Eso, digamos, sí o sí, si les preguntan primer nivel de atención, lo tienen que decir. Es el primer contacto, es la puerta de entrada al sistema de salud. Ahí mayormente lo que se hace por ahí son diagnósticos precoces, se hacen diagnósticos eh, de enfermedades que no requieren atenciones complejas o tratamientos complejos. La mayoría de los centros de salud tienen farmacia, tienen también laboratorio para hacerse análisis de sangre, son todo lo que son análisis o, ¿cómo es que se dice? Métodos diagnósticos sencillos o simples. Ahora, en el primer nivel se van a resolver lo que son aproximadamente entre el 80 y el 85% de las necesidades de salud de una comunidad. Ahora, en el segundo nivel, que es un poquito más complejo, tiene otras características en cuanto a la complejidad de los tratamientos y de los diagnósticos que se hacen, porque por ahí tienen, por ejemplo, para hacer ecografías, para hacer electrocardiogramas, radiografías. Es un poco más complejo. Algunos efectores de segundo nivel de complejidad también tienen sector de internación. Eh, y eh, son ya lo que tienen especialidades más específicas, como medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, psiquiatría, cirugía general, que si bien pueden haber en un centro de salud
de primer nivel de atención, en el segundo, en los hospitales y establecimientos de segundo nivel, siempre se van a encontrar estas especialidades. Y también se hacen otro tipo de diagnósticos que requieren un tratamiento un poquito más especializado. Y en el tercer nivel es para aquellas situaciones de salud más complejas, más prevalentes y que requieren de un tratamiento quizás más a largo plazo con medicación un poquito más compleja o más difícil de conseguir eh, la, para el sujeto de atención, o sea, por su propia cuenta. Tiene, o sea, la tecnología es más alta, son tratamientos más complejos los que se hacen en un tercer nivel de atención. Eh, los diagnósticos también son más complejos, los tratamientos también. Ah, por ejemplo, en un tercer nivel de atención es donde se atienden eh, enfermedades más complejas como el cáncer, por ejemplo, donde se hacen los tratamientos de quimio y demás. ¿Sí? ¿Hasta acá habían alguna duda con respecto a los niveles de atención? Bien. Lo que son, a ver si, bueno, mensaje no hay. Por ahí si no pueden abrir, si no pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat y yo voy leyendo las dudas que tengan, ¿sí? Nivel de complejidad, que yo les decía, es diferente al nivel de atención. ¿Por qué? Porque el nivel de complejidad, cuando hablamos de un nivel de complejidad, estamos hablando de el número de tareas o procedimientos más complejos que tiene el efector en donde se están haciendo. Es principalmente todo lo, o sea, la complejidad tiene que ver principalmente con la cantidad de tecnología avanzada, principalmente que tenga ese efector. Por ejemplo, cuando hablamos de un primer nivel, estamos hablando de todo lo que es atención ambulatoria. Un primer nivel de complejidad. Es todo lo que es atención ambulatoria eh, y que no requiere grandes tratamientos o tratamientos súper complejos. Como les decía, un centro barrial es un primer nivel de complejidad. Ahora, si volvemos a lo que es los niveles de atención, en todos los efectores de salud se ven los tres, en todos los hospitales de complejidad están los tres niveles, el primero, el segundo y el tercer nivel de atención. En un centro barrial solamente vamos a tener el primer nivel de atención. Hay hospitales como el Centro de Salud Santa Teresita, que es un segundo es un segundo nivel de atención y aparte de un segundo nivel de complejidad. Pero también tiene un primer nivel de atención, ¿sí? A mayor complejidad, más tareas cumple ese efector. A menor complejidad, cumple menos tareas. Por eso también los niveles de atención que tenga. En el segundo nivel de atención, otro ejemplo que tenemos es, perdón, el segundo nivel de complejidad, otro efector que tenemos es el CEMAR, que tiene lo que son para hacer su tecnología para lo que son tratamientos más complejos o diagnósticos más complejos, pero hace atención ambulatoria. No sé si se entiende ahí esto de que es un segundo nivel de complejidad, eh, pero principalmente hace lo que es un primer nivel de atención. Y, o sea, estoy tratando por ahí de que tengan bien en claro esta diferencia entre la complejidad y la atención. Como dije, van de la mano, pero son cosas diferentes. Y en el tercer nivel, el mejor ejemplo que hay es el ECAP.
que es un hospital de alta complejidad donde se hacen intervenciones complejas, tienen una tecnología de alta complejidad, hacen tratamientos complejos para enfermedades más complicadas. Por eso es un tercer nivel de complejidad. Lo que hace normalmente el ECA, eh, que eso más adelante en el Power está explicado, pero lo voy a mencionar ahora, es a las atenciones más complejas como las cirugías de alta complejidad, por ejemplo, lo que hacen es, una vez que el sujeto de atención está estable, se lo deriva a otro efector, que es lo que llamamos referencia o contrarreferencia. Cuando hablamos de referencia contra referencia, normalmente es la referencia es de un hospital, de un segundo nivel de complejidad, por ejemplo, el, el Hospital Carrasco es un segundo nivel de complejidad, tiene internación, todo lo que es una sala de internación, pero no tiene un quirófano, por ejemplo. Entonces, cuando hay cirugías que se tienen que hacer, el Carrasco deriva a otros hospitales como el ECA, y el ECA hace la cirugía, eso es una referencia del Carrasco al ECA, sería una referencia, el ECA hace la cirugía, mantiene el control postoperatorio y una vez que está estable y que se considera que no hay un riesgo, se lo contrarreferencia nuevamente al Carrasco, por ejemplo. A ver. Radica la diferencia más que nada en la tecnología y el tipo de profesionales que tienen. Exacto, sí. La mayor diferencia está en eso, en la tecnología que tiene ese efector, aparte de los profesionales que trabajan. Esa sería mayormente la diferencia. Y las enfermedades que tratan, los tratamientos, los tipos de tratamiento que hacen. Esa es la mayor diferencia. Ahora, vamos con niveles de prevención. Ya dijimos niveles de atención, niveles de complejidad. Ahora vamos con la prevención. Que ustedes en SEA, los que están cursando primero este año, vieron lo que es el proceso salud, atención, enfermedad. Dentro de eso vieron la prevención y la promoción. Cuando hablamos de prevención, vamos a ver con el concepto de la OMS. Son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar las consecuencias una vez establecidos. ¿Qué significa esto? Vamos al criollo. La prevención es todo aquello que se hace desde el sistema organizado, que es el sistema de salud, para, por un lado, prevenir que aparezca una enfermedad, por otro lado, para evitar que esa enfermedad siga avanzando y, por otro lado, para disminuir las secuelas o los efectos secundarios que tenga una enfermedad que ya está establecida. Al igual que en los niveles de complejidad y los niveles de atención, tenemos 3 niveles de lo que es la prevención. La prevención primaria, y esto lo podemos, o sea, hay muchísimos ejemplos de lo que es la prevención, o sea, el primer nivel de prevención son todas aquellas actividades, todas aquellas acciones que buscan disminuir la incidencia de una enfermedad, es decir, buscan disminuir que aparezca o que avance una enfermedad. Por ejemplo, cuando tenemos en verano todas las propagandas, toda la publicidad sobre cómo evitar el dengue, eso que te dicen en la tele de no dejes tarros con agua sucia, o sea, que no dejes agua estancada, eh, que limpies los tarros de agua de las mascotas, bueno, eso, todas esas actividades, todas esas acciones de promoción
de promoción son lo que es un primer nivel de prevención. ¿Por qué? Porque buscan disminuir la incidencia de una enfermedad como el dengue, que por ejemplo en Santa Fe es lo que llamamos enfermedad endémica, porque es una zona donde en una época específica del año suele tener muchos brotes. Eh, En la que es el segundo nivel de prevención, son aquellas acciones que lo que buscan es el diagnóstico precoz. ¿Qué es el diagnóstico precoz? El diagnóstico precoz es ese diagnóstico que se da antes de que se manifiesten los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, ¿vieron en pandemia cuando, por ejemplo, si una persona daba positivo de COVID y estuvo en reunión o está viviendo con otras personas, le pedían a la gente que vivía o que estuvo con esa persona que dio positivo de COVID que se haga un test para saber si tenía o no COVID? Bien, eso sería lo que es un segundo nivel de prevención, porque muchas personas no presentaban la manifestación clínica, es decir, no presentaban los síntomas del COVID. Claro, también lo del cáncer, el cáncer de mama también, exactamente. Bueno, en octubre, ahora en octubre van a ver que va a haber un montón de propaganda sobre cómo detectar anomalías en todo lo que son las mamas, tanto para hombres como para mujeres, porque los hombres también pueden tener cáncer de mama. Es menos común, sí, pero los hombres también tienen glándulas mamarias, por ende pueden padecer cáncer de mama, ¿sí? También pueden tener cáncer de mama. No sabía. Sí, sí, sí. Los hombres, o sea, los hombres lo que no tienen es desarrolladas las mamas igual que las mujeres, pero tienen glándulas mamarias. Entonces también es importante, si bien la incidencia del cáncer de mamas es obviamente mucho mayor en mujeres, los hombres al tener glándulas mamarias también pueden padecerlo. Y es importante también que si notan algo raro en todo lo que es el sector de las mamas, vayan y se hagan eh, diferentes análisis y estudios para poder eliminar el diagnóstico de cáncer. Es poco probable, generalmente, o sea, es muy raro el cáncer de mama en los hombres, pero pasa. Como decía, en el segundo nivel de prevención o prevención secundaria es esto. Esta, por ejemplo, también otro ejemplo de un segundo nivel de prevención es las campañas de testeo. Por ejemplo, ahora en julio se hizo la de hepatitis, la campaña de hepatitis, en donde se hacían testeos para que la gente sepa si tiene o no hepatitis. O en algunos casos también hay campañas donde se hacen testeos de IDS, que también muchas veces no presentan una manifestación clínica, es decir, no tienen los síntomas de la enfermedad porque todavía quizás están en la ventana que se da entre que la persona se infecta y que empiezan a aparecer los síntomas, pero en un testeo, en un análisis clínico, aparece, o sea, da positivo. Eso es un segundo nivel de prevención. Eh, bueno, los PAP también, exactamente. Eso es otra forma de un segundo nivel de prevención para un diagnóstico precoz. Muchas veces en el PAP, por eso es tan importante que las mujeres todos los años, después de los 18, nos hagamos el PAP eh, para poder controlar nuestra salud reproductiva y todo en general. Eh, Porque muchas veces volvemos a lo mismo. No se dan los síntomas, no se sienten, no se manifiestan, pero la enfermedad ya se está desarrollando. El diagnóstico precoz lo que busca es diagnosticar, o sea, tener el diagnóstico, saber cuál es la enfermedad lo más temprano posible para evitar los efectos más complicados del padecimiento, de la enfermedad. En el tercer nivel
son todas aquellas acciones que lo que buscan es, por un lado, que la persona recupere su estado de salud, o el mejor estado de salud posible, y evitar todo lo que son las secuelas que pueda generar esa enfermedad. Es decir, por ejemplo, volvemos al ejemplo del COVID. Lo que más se recomendaba durante el COVID, durante todo lo que fue la pandemia, eran usar aquellas personas que están o que tenían síntomas, eh, principalmente que puedan, si tenían dificultades para dormir, que duerman semisentados o sentados, dificultades para respirar, perdón. eh, Controlar la Claro, saturación de oxígeno. buscaría disminuir las secuelas, digamos. Claro, lo que busca el tercer nivel de prevención es principalmente disminuir las secuelas de la enfermedad, es decir, que las secuelas que hayan de una enfermedad sean mínimas o nulas. A veces sirven, a veces no, pero lo que busca el tercer nivel de prevención es eso. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? ¿O voy muy rápido? Si necesitan que vaya más lento, me avisan. Bien, acá, uno de los temas centrales de Tecno. Aparte de que por ahí es lo que muchas veces preguntan y suele haber confusión o se le suele complicar a la hora de decir el concepto, explicar el concepto. Cuando hablamos de APS, lo primero, y esto ténganlo bien presente porque se los van a decir ahora, lo van a ver en segundo, lo van a ver en tercero y se los van a estar diciendo siempre a los docentes. Cuando hablamos de APS, de atención primaria de la salud, estamos hablando de una estrategia, es lo principal. ¿Qué es la APS? Es una estrategia. Después, todo el concepto de la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos, tecnologías, prácticas, científicamente fundamentados, todo lo que es el concepto de la OMS, bueno, viene después. La APS, como primera instancia, es una estrategia. ¿Por qué es una estrategia? Porque estamos hablando de que es una estrategia en la que a partir de los recursos que nosotros podamos tener, se van a utilizar diferentes metodologías, diferentes eh, lo que, metodologías y tecnologías que aparte tienen una fundamentación científica de por qué se usan, ¿sí? Pero lo principal de la APS como concepto es que es una estrategia. Después, sí, cómo le agreguen todo lo demás, una estrategia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundamentados, socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos de la comunidad. Bueno, eso lo organizan ustedes con sus palabras, que les salga, pero cuando les pregunten qué es la APS, y lo voy a estar repitiendo un montón eso, porque me lo repitieron a mí un montón, es que es una estrategia. Es una estrategia que sí se basa en metodologías y tecnologías científicamente fundamentados, es decir, que tienen un fundamento científico para usarse, pero todo se basa en la estrategia, porque a partir de esa estrategia se van a distribuir los recursos para que estén al alcance de toda la población y que sea socialmente aceptable y económicamente sostenible para el Estado y para la población. ¿Se entendió hoy el concepto de lo principal que quiero que tengan de APS? Claro, también sería una herramienta para evitarle el aglomeramiento, la acumulación de gente en un solo lugar. Exactamente, por eso también dentro de esta APS tenemos lo que son los niveles de atención, los niveles de prevención, los niveles de complejidad de los diferentes efectores. La idea de la APS es precisamente que los recursos del sistema, que tenga el sistema de salud para funcionar, se repartan de forma que no haya una saturación de un único efector, que de por sí, a ver, hay una realidad. Los efectores de salud, especialmente lo que son
lo que son los efectores públicos, están sobresaturados por lo general. Hay centros de salud barriales que tienen 6.000, casi 7.000 historias clínicas, historias familiares, que esas historias familiares incluyen a 3 o 4 personas que son parte del grupo familiar. O sea, lo que busca la estrategia precisamente es que esas 6.000 historias familiares, 6.000 historias clínicas, no sean 15 o 20, básicamente. Pero lo principal de la APS es esto que yo les decía al principio. La APS es una estrategia que principalmente lo que busca es la distribución de los recursos que tenga el Estado para el sistema de salud, que tiene tecnologías y métodos avalados científicamente, es decir, que tienen un fundamento científico de por qué tiene que ser así, y que aparte, en lo económico, es sostenible para el Estado, para la población. Y que aparte, y esto es otra cosa muy importante, le da autonomía a la población para elegir sobre, o para decidir sobre su propia salud. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque dentro de lo que es la APS, algo muy importante que se hace es la promoción de la salud. Cuando hablamos de promoción, estamos hablando de todas aquellas acciones mediante las cuales nosotros le damos a la población, como profesionales de la salud, la información que la población necesita para cuidar de su propia salud, para cuidar, o sea, para tomar las decisiones sobre su propia salud. Esta información que se le da a la gente no solamente tiene que ser adecuada según la población y tiene que ser entendible, sino que no se pueden usar, por ejemplo, términos médicos para explicarle. En esto también entra cuando hablamos de educación para la salud, cuando nosotros tenemos que explicarle a otra persona cómo cuidar su salud o qué tiene que hacer para, ¿cómo es que se llama? Para poder mejorar su estado de salud. No le podemos hablar y decirle con términos técnicos como, por ejemplo, una persona que tiene dificultad respiratoria, no le podemos decir que se tiene que acostar o se tiene que recostar en posición semi-Fowler. ¿Qué sabe la otra persona que es la posición semi-Fowler o Fowler para dormir? Ahí es donde nosotros tenemos que entender cómo adecuar nuestro conocimiento a nivel educativo de la población, del sujeto de atención al que nosotros estamos atendiendo. Eso hace parte de lo que es la promoción de la salud. Y cuando se hacen campañas de promoción masivas, como dígase, las propagandas de la tele o los folletos que se reparten muchas veces en la calle, o cuando se hace una actividad o cuando los profesionales van al territorio donde recorren diferentes barrios para hacer promoción, se tiene que adecuar lo que nosotros explicamos al nivel educativo de la población en donde nosotros estamos dando esa educación y donde nosotros estamos promocionando la información, ¿sí? Y a todo esto, creo que estoy siendo reiterativa. La promoción de la salud tiene como principal objetivo que la población tenga las herramientas necesarias para decidir sobre su propia salud. Eso es lo más importante de la promoción. El objetivo de la promoción como una estrategia es que la población tenga la autonomía para poder decidir sobre su propia salud. Y para poder tener esa autonomía necesitan información. Y nosotros como profesionales somos los que tenemos que facilitar esa información.
Bien. Dentro de todas las tareas que nosotros hacemos, tenemos lo que se llama el sistema de registros, que eso se va a ver, lo van a ver un montón. Ahora también, o sea, un sistema de registros, por ejemplo, los registros de enfermería, el Cardex, no sé si los que están cursando ahora tecnología ya lo están viendo, pero en sí, todo lo que son los registros son como principal componente documentos personales de la persona a la que pertenece ese registro. Bien, son sistemas principalmente de información, son sistemas de información que acompañan todo lo que es el proceso de atención. Todo lo que tiene que ver con Serían las los decisiones. antecedentes. Hacen parte, los antecedentes hacen parte, que eso tiene que ver, por ejemplo, con la historia clínica. La historia clínica es un documento y es un registro, hace parte del sistema de registro. En el sistema de registro vos tenés la historia clínica, tenés los registros de enfermería, tenés el registro médico, tenés la entrevista que se hace, por ejemplo, cuando la persona entra a una internación. Es súper amplio, son un montón de documentos que se tienen en ese registro, en ese sistema de registros, que aparte de ser un documento personal de la persona a la que pertenece, también sirve como un registro para que los diferentes profesionales que atiendan a esa persona tengan la información que requieren, por lo menos desde una fuente secundaria, que eso es lo que van a ver con el PAE, para poder determinar ciertas cuestiones que tienen que ver con las decisiones que se toman para para la atención de ese sujeto que nos toca atender. A todo esto, la atención, chicos, que nosotros hagamos con las personas siempre es en conjunto con el sujeto de atención, ¿sí? Nosotros todo lo que hagamos no lo vamos a hacer porque nosotros digamos que se tiene que hacer así o porque el médico diga que es así. No, todo. Lo que son las prescripciones médicas, lo que es las tareas que determina enfermería que tiene que hacer. No se olviden que enfermería es una profesión con autonomía. Nosotros también elegimos, nosotros también hacemos un diagnóstico y decidimos qué tareas corresponden para mejorar o para atender y darle salud y confort a un sujeto de atención, ¿sí? No es que nosotros hacemos lo que dice el médico y ya está. Nosotros tenemos la autonomía de decidir qué hacemos, cómo acompañamos y cómo le damos confort a ese sujeto de atención. Y todo eso está también en los registros, en todo lo que es el sistema de registro, porque todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que registrar siempre. Bueno, esto es lo que yo les decía más temprano de la referencia y la contrarreferencia, que en sí es un procedimiento, una estrategia administrativa que lo que busca es facilitar la atención según sea la necesidad. Como les explicaba, por ejemplo, una referencia es desde un centro de salud barrial, detectando una problemática de salud, por ejemplo, vamos a decirlo, un pie diabético, una persona diabética que tiene una herida en el pie, que eso le llamamos un pie diabético, y que necesita, por ejemplo, una cirugía. El centro de salud barrial no la puede hacer porque no tiene los recursos para hacer esa cirugía, entonces, ¿qué hace? Lo deriva a un efector de mayor nivel de complejidad. Eso es una referencia. Con esa referencia, lo que se hace es mandar toda la información del sujeto de atención al efector de mayor complejidad para que sepan cuáles son los antecedentes desde una fuente secundaria de información
aparte de lo que diga el mismo sujeto de atención, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, qué es lo que tiene, y que se decida cómo se tiene que proceder. La contrarreferencia, por otro lado, es cuando una vez que se realiza el tratamiento o la intervención de alta complejidad por la que se hizo la referencia, el efector de mayor complejidad lo que hace es derivar nuevamente al efector de menor complejidad para que lo que sigue del tratamiento se haga en ese efector de menor complejidad, que también hace lo que es la atención ambulatoria. ¿Se entendió eso? Porque por ahí referencia y contrarreferencia suele complicarse cuando lo quieren explicar. El Power igual yo ahora después de la clase se los voy a mandar, pero quiero, quiero que lo entiendan bien al tema, porque después se hacen un patate en la cabeza para poder explicarlo. Pero tenganlo, o sea, tengan este ejemplo. Viene un sujeto de atención con una úlcera en el pie que requiere una intervención quirúrgica. En el centro de salud no se la pueden hacer, le hacen una limpieza, ven qué tal está, si se puede hacer una curación simple, ven que no, bueno, te manda a, por ejemplo, vamos a hablar centro de salud Itatí, tiene este sujeto de atención que es el centro de salud Itatí es un centro barrial de zona sur, por ejemplo. Le hacen una curación simple, ven que necesita un tratamiento más complejo y lo mandan a esta persona al Hospital Carrasco, por ejemplo, que es un segundo nivel de atención y que tienen un sector de pie diabético, por ejemplo. En el Hospital Carrasco agarran, le hacen la limpieza, lo curan, le dan el tratamiento con antibióticos o lo que necesite, se le estabiliza, ven que no necesita una intervención mucho más compleja, se le enseña, se le educa a ese sujeto de atención sobre cómo cuidar ese pie diabético. Supongamos que tenga que quedar internado un par de días porque necesita un tratamiento antibiótico por vía endovenosa. Bueno, queda internado, una vez que el Carrasco le da el alta, le da al sujeto de atención un documento que se llama epicrisis, que el epicrisis lo que es un resumen de lo que tiene, más todo el tratamiento que tiene que hacer de forma ambulatoria en la casa, y se lo vuelve a derivar al centro de salud del cual fue referenciado. Eso es la contrarreferencia. En el centro de salud lo que hacen es el control, la curación, que eso es ambulatorio generalmente, y en caso de ser necesario, le dan la medicación que requiera este sujeto de atención para poder hacer su tratamiento y llevarlo a término. No sé si se entiende ahí esto de la referencia contra referencia, cómo funciona. Sí, sí, para mí se entendió. Bien. Igual acá tienen un mini resumen pero el ejemplo es lo que más. Bien, ahora, lo más complicado es lo que todo el mundo se olvida y que después el año que viene en segundo, los que todavía no están cursando segundo, se les complica bastante, que es el proceso de atención de cuidado enfermero. PAE, PASE, PC, lo van a ver con muchos nombres, es exactamente el mismo cuadrito, a veces te cambian algunas características, pero básicamente cuando hablamos del proceso de atención de cuidado enfermero, estamos hablando de la forma en la que nosotros organizamos toda la información que adquirimos durante el examen físico y la entrevista de un sujeto de atención para determinar el diagnóstico de enfermería, cuál es el diagnóstico de enfermería, y a partir de ese diagnóstico de enfermería, saber cuáles van a ser nuestros cuidados para ese sujeto. ¿Sí? El PAE, PASE, PC, como lo conozcan, consta de 5 etapas. ¿Sí? No se olviden, en Tecno ustedes lo van a ver así con 5 etapas. La primera es la valoración. La valoración
consta de dos subetapas, vamos a decirlo así. La primera es la recolección de datos. ¿Cómo van a hacer esa recolección de datos? A través de la entrevista, a través del examen físico, a través de la inspección, de la observación. Todo eso ustedes van a tener que anotarlo en el cuadro, cuando lo hagan, con todo lo que ustedes recolecten, y especialmente lo más importante que ustedes tienen que poner a la hora de registrar los datos en un PC es los datos que están alterados. Porque esos datos que están alterados son los que a ustedes le van a dar el diagnóstico de enfermería, ¿sí? Todos los datos que ustedes van a recolectar siempre van a tener pueden ser de dos tipos. Pueden ser, o sea, una información primaria que tiene que ver, o sea, esa información es directamente del sujeto de atención, es decir, de la persona a la que ustedes están atendiendo, esa persona es la que les da directamente la información y tienen lo que son los datos o la información de secundaria, que es por medio de análisis clínicos, de la historia clínica, de familiares, por referencias de otro profesional que haya atendido a ese sujeto. Todo eso es información obtenida de forma secundaria. La información primaria viene siempre del sujeto, viene siempre del examen físico al sujeto, de la observación, de la inspección, de la entrevista que se le hace al sujeto de atención. Todo lo demás, información que se obtenga de ese sujeto de atención, del estado de ese sujeto de atención, es información secundaria, ¿sí? Va a venir de medios secundarios, repito, familiares, otros profesionales que hayan atendido a esa persona, de análisis clínicos, de la historia clínica, de estudios que se le hagan. Todo eso es información secundaria, la primaria es del sujeto de atención directamente. Ahora, el análisis e interpretación es, una vez que recolectan los datos, ustedes lo que van a hacer es interpretar cuáles son aquellos datos que están alterados. ¿Qué significa esto? Ustedes van a agarrar, por ejemplo, van a tener a un sujeto de atención y van a poner en ese análisis e interpretación los datos que ustedes determinen que están alterados. Yo no tengo, a ver si tengo por acá, algún PC armado, porque aparte son... Denme un segundo, a ver. Bien. Ahora les voy a mostrar un PC que es de embarazada, de las prácticas de embarazada, que una compañera nos compartió para ayudarnos. Denme un segundo. Ahí ya se los comparto. Bien. Porque lo que quiero principalmente que vean con el PC, porque también es importante,
O sea, se van a quejar toda la carrera del PC, ya se los digo, ya se los aviso. Se lo van a quejar de acá hasta tercer año inclusive. Bien, acá, lo que estábamos hablando. La valoración, o sea, los datos, todos los datos que ven acá. Bueno, G1, P1, en este caso es un PC de embarazada, ¿sí? De la materia de cuidado enfermero a la embarazada y al recién nacido. Esto tiene que ver con la cantidad de gestaciones que tuvo y la cantidad de partos. Bueno, para que vean, todo esto que está en la primera columna son los datos que se recolectaron de la chica que estaba embarazada, internada en no sé exactamente en qué hospital, no importa, pero para que vean toda la información que se sacó con el examen físico, con la entrevista, con el control de signos vitales. eh, bueno, esto acá de abajo de todo son indicaciones médicas que tienen que ver también, es importante tener ese dato. Y la interpretación de los datos, que por ahí es lo más complejo hasta cierto punto, porque hay que saber cómo interpretar los datos, cómo escribirlo, cómo redactarlo, ¿sí? Acá es básicamente explicar, en la interpretación de datos es explicar quién es el sujeto de atención y cuáles son las problemáticas de salud que tiene. ¿Qué es lo que está haciendo que, en este caso, su embarazo pueda ser de riesgo o sea complejo? Es bastante largo, puede llegar a ser bastante largo. Eso depende mucho también de cómo se haga la interpretación. Ahora, bien, la segunda etapa, la segunda etapa del PAE, que es el diagnóstico, ustedes lo que tienen que determinar ahí es qué son las necesidades básicas, cuáles son las necesidades básicas alteradas de este sujeto de atención. Eh, no sé si, sé que algunos están cursando ahora Tecno, algunos ya llegaron a necesidades básicas, pero sé que llegaron un poco a los santos pedos. Cuando hablamos de necesidades básicas, estamos hablando de, eh, ¿vieron que en bases vieron lo que son las necesidades básicas de Virginia Henderson? Bueno, eh, serían esas necesidades básicas, básicamente. Nada más que en la UNR lo tenemos eh, como que se organizan de otra forma o se organizan en otros grupos, que ahora vamos a ver eso, de necesidades básicas, porque eso también es otra cosa que suele pasar, que se olvidan en Tecno y que es muy importante, el tema de las necesidades básicas, ¿sí? Bien, el diagnóstico es determinar cuál es la necesidad básica alterada, básicamente, es eso, corto, simple y sencillo. Determinar cuál es la necesidad básica, que puede ser biológica, psicosocial, puede ser de atención de la salud, puede ser, y me falta uno de los grupos ahora. Después, planificación y ejecución tienen otras como subetapas en donde ustedes van a decir cuál es el objetivo de la acción y para cada acción hay un objetivo y eso es lo importante. Cada acción que hagamos nosotros como personal de enfermería tiene un objetivo. Y ustedes a cada acción tienen que determinar cuál es ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, el control de signos vitales con énfasis en el pulso y la tensión arterial. Eh, bueno, acá lo pusieron como objetivo lograr una recuperación óptima de la puérpera, prioridad 1. Porque también es eso, dividir por prioridades. Ustedes van a tener diferentes prioridades según qué es lo más importante que tengamos que ayudar a estabilizar, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un embarazo, esto ya para que lo tengan como ejemplo, y la puérpera o la persona gestante, la mujer embarazada,
está con la presión alta, lo primero y principal y lo más importante es ayudar a estabilizar esa presión con diferentes acciones, como puede ser el control de signos vitales, con énfasis en la tensión arterial, con diferentes controles y también con la educación en cuanto a la medicación que requiere para poder ayudar a que ese embarazo, que al tener presión alta es de riesgo, pueda llegar a término sin mayores complicaciones, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, para cada acción hay un objetivo, o para cada objetivo hay una acción. Siempre hay que fundamentar las acciones que nosotros hagamos. Toda acción de enfermería que nosotros hagamos tiene que tener una fundamentación. Esa fundamentación está relacionada con la necesidad básica alterada. Siempre, siempre, toda acción tiene un fundamento y ese fundamento está directamente relacionado con la necesidad básica alterada. Porque lo que nosotros estamos haciendo con la acción es estabilizar o mejorar el estado de esa necesidad básica alterada. ¿Sí? Bueno, generalmente en el PAS, en el PCE, no van a poner evaluación porque la evaluación, lo que se hace en la evaluación es ver si las acciones que nosotros aplicamos de enfermería tuvieron resultado. Es decir, que si yo hago un control de signos vitales, por ejemplo, una vez por turno, a cada turno nosotros le vamos a hacer una evaluación de cómo fue evolucionando ese signo vital que estaba alterado a la mañana, por ejemplo. Que se hicieron diferentes acciones para poder hacer que baje. Por ejemplo, si una persona está con la presión alta, sabemos que es hipertensa, entonces sabemos que tiene probablemente una medicación que le va a ayudar a estabilizar esa presión. Entonces, una acción de enfermería es el control de signos vitales con énfasis en la tensión arterial. ¿Por qué? Porque la tensión arterial es una necesidad básica alterada de oxigenación de origen circulatorio que puede provocar diferentes problemas potenciales, que eso también generalmente se anota en el PASE, cuáles son los problemas potenciales que pueden ocurrir según la necesidad básica alterada. El PASE, más o menos, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda con respecto a las diferentes etapas y qué implica cada etapa? En la evaluación, como decía, normalmente cuando lo hagan en unas prácticas o cuando se lo pregunten, ustedes no van a poder poner nada porque en las prácticas ustedes van a estar probablemente con diferentes sujetos de atención, van a estar con o sea, no van a ver la evolución en sí de un sujeto de atención. Entonces, la evolución no la van a poder llenar, eso siempre, casi siempre va a quedar vacío, a lo sumo que les pidan que ustedes pongan cuál es el resultado esperado en la evolución. Sí, ahí paso lo del power. Acá, volvemos al power. Bien. Estos serían para que... Uy, perdón. Esto, igual el power se los voy a pasar por el grupo, pero más o menos esto es lo que... O sea, en un esquema general, cada etapa tiene sus características y se utiliza para algo. En la realidad, chicos, esto en realidad les va a servir más adelante cuando ya estén trabajando para organizar sus cuidados, pero no lo van a hacer con esta estructura, no van a hacer el pase con esto. Así que lo principal y lo que llévense del tema del PC siempre es que
con este cuadro, ustedes van a aprender a estructurar cómo utilizar los datos que ustedes obtengan y que ustedes tengan un sujeto de atención al que estén atendiendo, cuál es la interpretación que se le dan a esos datos, cómo interpretar esos datos y cómo a partir de esos datos entender qué es lo que ustedes tienen que hacer como enfermeros a la hora de realizar los cuidados de enfermería. Para eso es lo que principalmente les va a servir. Muchas veces es un bodrio hacer el cuadro así tal cual está, es una realidad, yo los entiendo completamente, estoy en tercero y a día de hoy todavía se me complica muchas veces hacer eh, este cuadro del pase, pero sí cuando ustedes vayan a las prácticas, cuando tengan las prácticas van a ver que les va a facilitar un montón entender cómo hacer los cuidados de enfermería, cómo organizarlos, porque tampoco se trata el cuidado de enfermería de hacer eh, cualquier cosa en cualquier orden. Todo tiene un orden, porque a partir de ese orden es que nosotros vamos a poder atender de forma correcta a un sujeto de atención. Y en esa atención, en esa forma correcta de hacerlo, vamos a llevarle confort, acompañamiento, vamos a ayudar también a que este sujeto de atención se adhiera al tratamiento que necesita. Van a ver un montón de cosas, en las prácticas van a ver un montón de cosas, en el hospital un montón de realidades, y para cada sujeto la atención es diferente. Por eso es importante que nosotros aprendamos a organizar qué cuidados necesitamos tener, qué cuidados necesitamos aplicar a cada sujeto. ¿Sí? Bueno, ahora viene lo de necesidades básicas, que es lo más importante dentro del PC a la hora del diagnóstico de enfermería. Una cosa, algo que seguramente les van a repetir mucho en clases. El diagnóstico de enfermería no es igual al diagnóstico médico. El diagnóstico médico lo que hace es reconocer enfermedades, saber cuál es la enfermedad, cuál es el origen de la enfermedad y qué tratamiento necesita. El diagnóstico de enfermería lo que hace es determinar cuáles son las necesidades básicas alteradas. ¿Sí? Eso es muy importante que se entienda, porque después a la hora de armar el PC muchas veces se confunde cómo hacerlo, cómo desarrollar el fundamento o el diagnóstico de enfermería, y termina siendo un poquito más difícil de hacerlo. El diagnóstico de enfermería siempre lo que hace es determinar cuál es la necesidad básica alterada. ¿Sí? Que cuando hablemos de necesidades básicas, acuérdense siempre de lo que damos en base sobre Virginia Henderson y las necesidades básicas humanas. Bueno, está relacionado básicamente con eso. Bueno, acá, justo, necesidades básicas. Nosotros sabemos que el ser humano es un ser de necesidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando vemos en bases las diferentes teóricas? Cómo las diferentes enfermeras que dieron las bases en las que hoy se trabaja, en las que hoy nosotros trabajamos, sobre las que hoy nosotros trabajamos, pudieron determinar cómo realizar los cuidados de enfermería. La explicación es muy bonita. Lo importante de las necesidades básicas, ustedes tienen que entender, es que hay diferentes tipos de necesidades básicas y la UNR lo que hace es catalogarlas en 4 grandes grupos, que eso es lo que a ustedes les va a servir después a la hora de poder entenderlas o determinarlas. Nosotros vamos a tener lo que son las necesidades psicosociales, las necesidades ambientales, las biológicas y las necesidades de atención de la salud. Bueno, se ve medio choto acá la imagen. Creo que igual si lo acercan se puede llegar a ver mejor. Igual se los voy a pasar por separado después también, así lo tienen mejor visto. Está en el material de tecnología de todas formas. Pero
ustedes lo que es necesidades básicas, catalóguenlas en estos 4 grandes grupos porque después es más fácil poder determinarlas. Cuando hablamos de lo que son las necesidades psicosociales, estamos hablando de esas necesidades que están relacionadas con la forma en la que el sujeto se relaciona con su entorno, principalmente con su contexto social. Estas necesidades, ¿cuáles son? Por ejemplo, tienen las necesidades de afecto, de comunicación, de permanencia, de seguridad. Todo eso son necesidades psicosociales que tienen que ver generalmente y principalmente con la manera en la que el sujeto de atención se relaciona con su contexto, con su entorno, con sus grupos sociales. Cuando hablamos de las necesidades biológicas, ahí estamos hablando directamente de todo lo que tiene que ver con la forma en la que el cuerpo funciona. Es decir, cuando el cuerpo está funcionando bien, cuando el cuerpo en sí mismo, en lo anatómico, en lo fisiológico, en lo funcional, está bien o está mal, está estable o no. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la integridad de la piel y el tegumento, con la oxigenación, la nutrición, la vestimenta, el aseo, todo eso son necesidades biológicas. ¿Por qué? Porque hacen parte de lo que es la estabilidad anatómica, funcional, biológica de la persona. Cuando estamos hablando de necesidades ambientales, estamos hablando principalmente de lo que es el acceso al hábitat, todo lo que tiene que ver con el hábitat de la persona. Eh, todo lo... Uy, esperen, se me- con el hogar, o sea, si una persona vive en un ambiente saludable, dígase, por ejemplo, que no viva en un entorno con basurales cerca o en un entorno donde tengan acceso a cloacas, que tengan directamente que tengan una casa, esos son necesidades ambientales. Y las de atención de la salud son básicamente las necesidades que tienen que ver con el acceso que tiene esa persona al sistema de salud. Es decir, si tiene acceso a un centro de salud cercano, si tiene la información sobre cómo acceder a ese centro de salud, eh, la, mm, cuando hablamos de accesibilidad también estamos hablando de la capacidad de traslado que tenga esa persona para acceder a los tratamientos que necesita. Son todo lo que tiene que ver con las necesidades de atención de la salud. Eh, hay, no sé si hay como les englobé básicamente lo que es necesidades básicas, se entendió bien. Eh, a ver, no sé si quedó alguna duda, si hay algún tema que quieran que repasemos de nuevo, eh, algo en particular que les haya quedado, o sea, por eso les decía, tecnología tiene 3 grandes ejes en los que se engloba toda la materia, que son sistema de salud, proceso de atención, cuidado de enfermería y necesidades básicas. Son los 3 ejes. Ustedes para el final, los que vayan a rendir el final, preparen bien un tema, prepárenlo bien, tenganlo bien estudiado y recuerdan las características de los otros 2, ¿sí? Yo lo que más les recomiendo, por una cuestión de que por ahí es dentro de todo lo que más van a usar después, en segundo, en tercer año, es aprendan bien toda la parte del proceso de atención, cuidado de enfermería y relaciónenlo bien con lo que son las necesidades básicas. Esta cuestión de saber cuál es la necesidad, eh, si quieren, podemos hacer algo, hablar ahora de las necesidades básicas en sí.
es todo conceptual, lo de necesidades básicas, o sea, qué es la necesidad básica de oxigenación, de origen circulatorio, de origen respiratorio, la necesidad básica de nutrición, necesidad básica de sensopercepción, la necesidad básica de seguridad, o sea, esto ya todo, o sea, todo eso es más conceptual, es entender las diferentes, eh, las diferencias que hay entre cada necesidad, pero en general son muy breves, es bastante sencillo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de necesidad básica de oxigenación, estamos de origen respiratorio, estamos hablando de que hay alterado algo al nivel del sistema respiratorio que evita que la persona tenga una correcta mecánica ventilatoria o un correcto intercambio gaseoso, una correcta respiración. Cuando estamos hablando de oxigenación de origen circulatorio, estamos hablando de que a nivel del sistema cardiovascular, del sistema circulatorio, hay algo que está impidiendo que, a nivel del sistema circulatorio, que está impidiendo que el oxígeno llegue a todos los tejidos del cuerpo. Un ejemplo de una alteración de la oxigenación de origen circulatorio es la hipertensión. También lo puede ser, por ejemplo, una herida sangrante. Es un ejemplo de alteración de oxigenación de origen circulatorio. ¿No se escucha? ¿Me escuchan? Se escucha, ahí dijeron que no se escucha, pero no sé, quizás estaba hablando muy bajo yo. Sí, se escucha, Mica. Ah, bien. Sí, sí, se escucha. Bien, bien. Bien, lo he explicado, lo de las necesidades básicas es principalmente conceptual. No sé si hay alguna necesidad que por ahí, necesidad básica que ustedes quieran que les explique, como para que se entienda mejor, o hay algún tema de lo que ya vimos que les haya quedado alguna duda. Repito, este cuadro por ahí acá en el Power no se ve muy bien, así que se los voy a mandar por separado, aparte del Power, así lo tienen bien, para que lo puedan, digamos, estudiar. Así que, nada, no sé de los otros temas que si quedó alguna duda, si hay algo que quieran retomar, por ahí hay algunos que llegaron un poquito más tarde. Y quieran que les explique algún tema, ustedes me dicen. No sé si fui muy rápido, si se pudo entender todo. Escucha, te hace una pregunta. Sí, Esta es la ensamblada que se hace con trayecto, ¿o no? claro, tecnología es la materia que se hace después que se evalúa junto con trayecto. O sea, los temas van a ser estos mismos que yo les expliqué ahora, son los que les van a tomar en la ensamblada. Nada más que se agregan los temas de trayecto como todo lo que tiene que ver con bioseguridad, eh, eh, Claro, yo ¿cómo tenía se duda llama? cómo sería eso. Es oral, es un examen, la ensamblada es un examen oral que se hace a fin de año, que se evalúa todos los temas teóricos que se vieron en tecnología y en trayecto. Que la gran mayoría son los mismos. En tecnología lo que agregan es toda la parte de sistemas de salud, toda la parte del proceso de atención de cuidado de enfermería y lo de necesidades básicas. En clase, los profes deberían explicarles cómo se hace el PC. Se lo deberían explicar. Muchas veces pasa que no se lo explican o se lo explican muy por encima. Entonces, por ahí, cuando les preguntan por el pase, muchos están perdidos porque literalmente o se lo explicaron súper por encima, como me pasó a mí, que me lo explicaron, pero, o sea, fue en una clase de 2 horas que aparte del pase vimos todo lo que es necesidades básicas. Entonces es como que lo dimos súper al voleo y yo hasta segundo año, hasta que cursé segundo año, que me tocó hacer el pase, o sea,
me tocó hacerlo con un sujeto de atención en las prácticas, no entendía, no sabía cómo hacerlo. Pero sí, el profesor debería, o sea, los profesores deberían explicarles cómo hacerlo. De todas maneras, no se preocupen los que están haciendo ahora tecnología, la idea es hacer más clases, hacer más grupos de estudio, hacer grupos de estudio, también para que aprendan cómo hacer el pase y después el año que viene en segundo no estén tan perdidos como estuve yo varias veces con esto. No se preocupen, ¿sí? Los vamos a hacer. Pero sí, tema ensamblada, se evalúa tecnología y trayecto, todos los temas que entran, nada más que lo que hacen normalmente en la ensamblada es darles un caso y que ustedes a partir de ese caso puedan hacer lo que es el pase de forma oral, determinen cuáles son las necesidades básicas alteradas, cuáles son acciones de enfermería que podrían llegar a hacer, eh, por qué harían esas acciones de enfermería. Les pueden llegar a preguntar, por ejemplo, en algún caso que tenga algún tipo de aislamiento, qué tipo de aislamiento es, cuáles son sus características, de qué color sería, qué color se caracteriza ese aislamiento y demás. Eh, pero en general, o sea, la ensamblada es eso. Evalúan toda la parte teórica y práctica de trayecto, que eso incluye el examen físico. Los que están haciendo ahora tecnología y trayecto, estén atentos a los grupos porque vamos a estar haciendo otra clase de trayecto para que puedan practicar más la parte del examen físico. Y también vamos a, quizás en esas mismas clases, a medida que nos vayamos acercando a la ensamblada, vamos a estar haciendo, ¿cómo es que se llama? Simulacros de la ensamblada para que no vayan con miedo, estén más seguros y demás. Y se saquen cualquier duda con respecto a cómo puede llegar a ser ese examen. Los que rindan mañana tecnología, que rindan el final, es oral. Ya les digo, lo principal son estos 3 ejes. Tienen en el material por ahí un poco de lo que es bioseguridad y tipos de aislamientos, que es mínimo en realidad lo que hay, es todo lo que ya se dio en trayecto. Pero si ustedes se centran en estos 3 ejes, es básicamente seguro que lo van a aprobar, porque es lo más importante de tecnología. Bueno, no sé si quedó alguna duda, si los puedo ayudar con algo más en la materia, si necesitan algo más. Ustedes me dicen, chicos. Si fui muy rápido, me dicen, así quizás la próxima clase lo hago más tranqui. Bien. Bueno, nosotros ahora les vamos a pasar, ahora cuando cortemos acá, vamos a pasar el Power, así lo tienen. Y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, la pueden preguntar por los grupos que voy a estar atenta para ayudar a orientar en lo que pueda, ¿sí? Bueno, gracias a los que se conectaron. Muchos éxitos mañana a los que rindan. Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a disposición. Nos vemos.